Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. A buen estudiante se le dice, quiero su prudencia, porque en el silencio se transmite la tolerancia. Quiero su inteligencia, quiero su respeto. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita asignar a un vector la mitad del producto de otro vector. Es decir, hay que crear un programa que permita llenar un vector B de tal forma que la primera mitad de B sea cada elemento de la segunda mitad de A por el mayor de A, y la segunda mitad de B sea cada elemento de la primera mitad de A por el menor de A. Se plantea la solución en un programa de 49 líneas. En la línea 5 se importa la librería foundation.h. También se puede importar librerías de C++ y de C. Vemos entonces que hay un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Recuerde que una clase, luego de ser definida, habrá que instanciar objetos para poder usarla. Los objetos, a pesar de que reutilicen la clase, serán diferentes entre sí, ya que los atributos serán distintos. Entonces imagine un formulario de datos donde hay varios botones. Cada uno de esos botones pertenecerá a la clase botón, pero serán diferentes. Usted podrá darse cuenta que los títulos son diferentes y las acciones al presionar clic sobre cada botón también serán diferentes. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos. Y en la implementación se programa cada comportamiento, cada función declarada en la interfaz. Veamos la interfaz, estaba entre la línea 7-9, entre las directivas @interface y @end. En la interfaz entonces damos nombre a la clase como asignar mitad producto de vector. Dos puntos y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos los atributos de la clase. Entonces vamos a declarar como atributos de tipo entero las variables i, el vector llamado b de tamaño 10, una variable mayor y una variable menor. Como puede darse cuenta, estos atributos podrán ser accedidos desde cualquier método de la implementación, ya que la función ejecutar usa estas variables. Depende ya del programador saber si define o declara unas variables como atributos o simplemente las declara locales de una función. Entonces esta variable i se usará como ciclo for, como variable controladora del ciclo for en la función ejecutar. El vector b es el que entonces se manipula. Y las variables mayor obtendrá el mayor del vector a, y la variable menor obtendrá el menor del vector a. El vector a se inicializa o se declara en la función ejecutar. Vamos ahora a declarar las funciones o comportamientos de esta clase. Entonces en la línea 8, para declarar funciones, primero se indica el nivel de la función. Con menos indicamos que vamos a declarar un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna esta función. Con void indicamos que retorna vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último irán los parámetros. Esta función no recibe ningún parámetro. Los parámetros irán separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Entonces ya tenemos lista la interfaz. Con esto el compilador sabrá el tamaño de memoria a reservar a cada objeto. Veamos la implementación en líneas 11 a 41 entre las directivas @implementation y @end. En la implementación entonces ya dijimos que se programa cada función.
Internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, el compilador comprueba que ésta previamente haya sido declarada. Entonces en la implementación líneas 12 a 16 hay un método init. Este es el constructor por defecto de la clase asignar mitad producto vector. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia o atributos. Esta función se invoca cuando se instancien objetos de esta clase, o sea en la línea 45. Aquí no es necesario inicializar ninguna variable o atributo declarados en la interfaz, ya que en la misma función ejecutar se inicializa. Con esto queda listo el constructor. Veamos ahora la función ejecutar, líneas 18 a 40. Vemos entonces que esta función ejecutar no recibe parámetros. Esta función entonces declara un vector llamado A de tamaño 10 y se inicializa con 10 valores. A mayor y a menor los inicializa en la primera posición del vector A. Se puede inicializar en cualquier posición. Es necesario hallar tanto el mayor como el menor de este vector A. Entonces para eso se recorre usando un ciclo for líneas 25 a 30. A través de una sentencia condicional con el operador de comparación mayor, hallamos el mayor. Simplemente comparando cada posición del vector A con el actual mayor. Cuando encuentre un dato del vector que sea mayor a ese mayor, entonces actualiza ese mayor. Y lo mismo se hace con el menor. Al salir de este ciclo ya tendremos mayor y menor. Ya podremos entonces llenar el vector B según las condiciones planteadas. Para eso recorremos el vector B y el vector A en un ciclo for línea 31 a 36. Entonces si i es menor que 5, o sea, si estamos en la primera mitad del vector A, recuerde que esa es la condición. Entonces al vector B en la posición i, o sea, la primera mitad del vector B vamos a llenar con la segunda mitad del vector A. Por eso al vector A en la posición i más 5, por eso se le suma 5, para que vaya tomando valores de la segunda mitad del vector A por el mayor de ese vector A. Y si no es porque ya i es mayor que 5, o sea, a la segunda mitad del vector B le llevamos la primera mitad del vector A por el menor, por eso ahí se le resta 5. Y por último se imprime el vector B. Entonces le invitamos a visitar la tutoría asignar mitad producto vector en Turbo C. Allí hay una explicación más detallada de esta función. Si hay algún inconveniente, también le invitamos a escribirnos a través de esta entrada. Con eso queda lista la función ejecutar y la implementación y la interfaz, o sea la clase asignar mitad producto vector. Ya se puede usar esta clase, para eso hay que instanciar objetos. Eso lo hacemos en el main, línea 43 a 49. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 45, creamos un puntero a la clase asignar mitad producto vector con asterisco y le damos el nombre de obj. Necesitamos que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Para eso, primero se reserva memoria dinámica a la clase asignar mitad producto vector. Luego a ese espacio de memoria se le invoca init, que es el constructor por defecto, y con esto queda definida en memoria la estructura de un objeto de la clase asignar mitad producto vector. Entonces simplemente será invocar la función ejecutar. Eso lo hacemos en la línea 46 entre corchetes. Observe que se nombra el puntero obj y se nombra entonces o se invoca la función ejecutar. No se envía ningún parámetro. Con esto entonces el compilador va de la línea 46 a la línea 18 y soluciona el problema entonces. Por último, línea 47, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita asignar la mitad producto del vector A al vector B. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.